pero tienes que estar en esa situación. Porque una cosa es vivir las experiencias del dolor y el sufrimiento que ellas producen, y otra cosa es acostumbrarse a que te traten, te insulten, y que conviertas esas situaciones como parte ya de tu vida. Es decir, que te acostumbres a vivir en el lodo y en el cieno. ¿Me has comprendido? Que te acostumbres a vivir en el valle de sombra de muerte. Porque es que hay gente que se acostumbra a vivir en el valle de sombra de muerte. En Egipto, sufriendo a causa del faraón, pero no hacen nada por querer salir de ese lugar. Lo único que tú tienes que hacer, mi amado hermano, es clamarle a Jehová desde esa situación. Y ahí estaban los abogados, y yo me recosté de esta manera. Y nos vamos a llevar, dijo la abogada, las bicicletas de los niños. Resulta que en ese tiempo, unos años antes, le habíamos podido comprar 2 bicicletas bien bonitas, porque estábamos en otra situación. A los pelados, Jennifer. Los pelados eran ¿quiénes? Humberto y Maya, porque Jesús estaba muy pequeño. Y entonces dijo la inspectora, cuando empezó a pasearse por todo para intimidarme más, Merly, esas bicicletas también, y estaban colgadas. Dice, ¿cómo ustedes se van a meter con cosas que son de mis hijos? Esos niños no tienen la culpa de mis errores. Llévense todo lo mío, pero no hagan nada contra lo que es de ellos. Pero la señora, todo ese sufrimiento que ella veía en mí, ella se deleitaba en él. Y para atemorizarme más, entonces mencionaba cosas. Y también los televisores que están en los cuartos, porque en cada cuarto había un televisor. Y todo eso lo anotaba la secretaria. Recuerdo yo que la secretaria es que el enemigo envía al diablo, ¿sabes? Una vieja voluptuosa, pero como que disfrutaba viendo y haciendo lo que hacía, tal vez mascando un chicle. En ese momento trágico ella disfrutaba de mi tragedia. Yo cerré mis ojos para no ver todo lo que el diablo me mostraba. Y le dije, Señor, sálvame. Cuando subieron unos tipos que ella mandó para cargar el vidrio de la mesa de comedor, 2 tipos altísimos, porque ya iban a bajar todo. Una cosa, bajaron las sillas de comedor, Dios del cielo, las pusieron allá debajo de la... ¿Saben que esta casa es de 2 pisos? Allá debajo las pusieron. Las sillas de comedor las bajaron. Desafortunadamente el juego de comedor aquí es grande, son 6, y ahorita le voy a explicar por qué. Luego vinieron a alzar el vidrio, Denis. Cuando los tipos quisieron alzar el vidrio, no pudieron. No podía levantar el vidrio. Yo ahí estaba orando, recostado en la pared. Luego ellos le vinieron a decir a la inspectora que decía, no podemos levantar el vidrio. Entonces la inspectora dio una orden y dijo a la abogada de la contraparte, vamos a nombrar un secuestro y dejemos todo aquí. No se llevaron nada, pero ya las sillas estaban allá. Las sillas estaban allá con un propósito. Y era que Dios necesitaba molerme a mí y moldearme a mí. ¿Se imagina por qué? Porque cuando todo eso pasó y ellos se fueron, ¿a quién le tocó subir las sillas? Y eran 6 sillas. 6 bajadas, 6 subidas. Y el estadio estaba lleno. El diablo tenía sus ojos disfrutando. ¿Entienden? Todo eso
moldeó mi carácter. ¿Está escuchando? Allí yo empecé a entender que la palabra de Dios no era para los rezos, sino para la vida. Porque yo vi el poder de Dios obrar defendiéndome de mis enemigos y mis adversarios, que eran la contraparte. Amén. El inspector y la secretaria. ¿Y saben qué ocurrió en medio de todo eso? La misma inspectora hizo un comentario. Me defendió. Este hombre es inocente. Se ve que las cosas que le han pasado no es porque él sea culpable de nada, sino por circunstancias. Y me dijo a mí, yo también pasé por eso muchas veces. ¿Usted puede creer eso? Tu enemigo obrará en favor de ti. Solo, ¿sabe por qué? Porque en mi angustia invoqué a Jehová. Y Él me oyó desde su monte santo y me libró de todas mis angustias. Mire, si Él lo hizo por mí, mi mayor deseo es que lo haga por usted. Y por eso Dios hoy le trajo una palabra. Porque la palabra de Dios no es para la iglesia, le voy a decir. Y esto le va a doler a muchos, pero no es para la iglesia, es para la vida. En la iglesia tú la aprendes y en la vida tú la aplicas. Porque esa palabra yo la había escuchado, ¿sabe dónde? En la iglesia. De boca de mi pastor, de boca de un hermano, de boca de una piedra. Porque aún las piedras hablarán. ¿Está escuchando esto? Mucha gente se va de las iglesias porque no cumplen las iglesias las expectativas que ellas traen. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Que están buscando lo equivocado. No busques en la iglesia cumplir tus expectativas. Busca en la iglesia la palabra de Dios que te va a servir para la vida. Así es el título del mensaje de hoy. La palabra de Dios, ¿sabe para qué es? Para la vida. Ese es el título del mensaje de hoy. Estas palabras que Dios coloca en mi boca, ¿las coloca quién? Dios. Las pone en mi boca desde la experiencia que Él hizo conmigo para que ahora yo lo haga con usted. ¿Y sabe de dónde parte la enseñanza de hoy? De una palabra que está en el Salmo 119. Sí, 105. 119, 105. Y usted dirá, ¿y eso sí existe? Sí, sí existe. Es el salmo más largo. 119, 105. Mire, yo quiero que usted reciba hoy esta palabra y que lo aprenda y lo entienda. Que la palabra de Dios es para la vida. Escúchelo bien, no es para las emociones, no es para las religiones. No, Señor. Dios no estableció su palabra ni para las emociones ni para las religiones, sino para la vida. Escúchelo bien y que se le grabe. Porque es que equivocadamente nosotros buscamos la solución en las religiones, por ejemplo. Las religiones no son más, así como por ejemplo en este tiempo estamos en el furor político, ¿verdad? Las propuestas que cada hombre tiene acerca de lo que él opina de Dios. Y usted se va con el mejor candidato. ¿Está entendiendo eso? ¿Cuántos entendieron? A ver, las religiones no son más que la propuesta o las propuestas que cada hombre en cada cultura tiene acerca de lo que él cree de Dios.
Y usted se va con el que sea afín a su pensamiento, ¿no es cierto? Al que le gusta la plata se va donde predican con plata. Así es. Amén. Al que le gusta el misticismo se va con las iglesias místicas. Amén. ¿Está entendiendo? Pero mire, la palabra de Dios es para la vida. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida, Jennifer? Oye, hay palabras que son como del sentido común, como la vida, por ejemplo, pero a pesar que todo el mundo hablamos de la vida, no sabemos qué es la vida. ¿Qué es la vida? Todo. ¿Qué es todo? Hombre, la vida es levantarse, es acostarse, es comer, es disfrutar, es llorar, es pasear, es trabajar, es planear, es enfermarse, es dolerse. Todo lo que hacemos es la vida, hermano. Pues la palabra de Dios es para todo eso, para todos esos momentos que vivimos. ¿Ha comprendido? Y la vida está llena de alegrías, pero también está llena de muchas tristezas, confrontaciones, experiencias hostiles. Amén. Triunfos, derrotas, dice. Amén. Dolores y satisfacciones. ¿De acuerdo? Todo eso es la vida. Pues la palabra de Dios es para saber vivir todo eso, para saber enfrentar. ¿Está comprendiendo? Para saber cómo actuar, cómo decidir y cómo vivir cada momento que Dios te regala para la vida. Para eso es la palabra de Dios. Así lo está diciendo el Señor allí en el Salmo 119, 105. ¿Ya lo buscaron? ¿Cómo dice? Lámpara es a tus pies. ¿Qué cosa? ¿A los pies de quién? A los pies del hombre. Lámpara. ¿Y qué es una lámpara? A ver. Una lámpara. Estas fueron una de las palabras que Dios me envió para levantarme. ¿Y sabe cómo la tomé yo? Como yo le invito a usted que usted la tome. Porque la mayoría de la gente la toman como una teoría religiosa, pero no. Aquí lo que Dios, a través del salmista del que escribió, está diciendo es que la palabra de Dios no es para las religiones, ni es para la iglesia, ni es para tus creencias, ni es para tus teorías, sino ¿para qué? Para la vida. Amén. Porque el camino, o mi camino, es tu vida. ¿Está escuchando esto, señor Páez? El camino del hombre, o la palabra camino en la Biblia, hermana Judith, lo que significa es la vida del hombre. De manera que la palabra que está escrita allí en la Biblia, la palabra que Dios te regala, esta palabra que el Espíritu de Dios te está hablando, es para tu vida. Amén. Es para ti, para tu vida. Para que sepas, como dice allí, ¿qué cosa? Para que conozcas y sepas y veas por dónde estás llevando tu vida. ¿Está comprendiendo eso, hermano? ¿Saben por qué? Porque desafortunadamente el hombre no lleva su vida por donde la palabra de Dios lo dice, sino por donde él cree. Y por llevar yo mi vida
por donde yo creí, fue que caí en el lodo de la desesperación, en el pozo cenagoso, en el pozo de los leones, en las tragedias que viví. ¿Está escuchando esto, hermano? Mira, abre tu corazón y recibe esta palabra. Amén, porque Dios la ha traído para ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pies y camino. Mis pies van por la vida. Amén. Haciéndome tomar decisiones. Y todas las decisiones que yo he tomado en la vida traen siempre una consecuencia. Amén. Y esas consecuencias muchas veces, como le dije, son de felicidad, son de alegría, son de bienestar. Pero muchas otras son de derrota, de destrucción, de muerte, de dolor. Y nos hacen sumir, hundir en circunstancias. Ya no hay pozos sépticos donde cayó Jeremías. Ya no hay hornos de fuego donde fue Daniel. Amén. O pozos donde cayó José. Amén. O ya no hay cántaros que llevemos en el hombro. Pero todo eso simboliza y representa las consecuencias de nuestros actos. Las consecuencias de nuestros actos, simbolizadas en ese cántaro y en esos pozos, nos llevan a vivir momentos horrorosos. Amén. Pero es allí, en medio de los momentos horrorosos, donde nosotros tenemos que recordar la palabra que el Señor nos regaló. ¿Está escuchando esto? Recordar esa palabra es lo que marcará una diferencia en Dios. Amén. Te enfrentas a enemigos todo el tiempo. En ese momento, ese día del secuestro, ¿quiénes eran mis enemigos? El inspector, el abogado de la contraparte. ¿Quién más? La secretaria que disfrutaba el sufrimiento. Los encargados de desalojar la casa. Amén. Todos esos eran los faraones. Todos esos eran los filisteos. Todos esos eran los enemigos. Amén. En ese momento recordé la palabra de Dios. Mis pies en ese momento, ¿dónde estaban? En un camino peligroso. Estaban hundidos en el barro. Amén. ¿Está comprendiendo? Estaban hundidos en el lodo. No había escapatoria. Mire, hay otra palabra que también me recuerda esa situación. El enemigo me había tendido un lazo. ¿Cuál enemigo? Mis propias decisiones anteriores que me habían hecho caer en esa circunstancia que estaba viviendo. Amén. ¿Sabe por qué se generó eso? Ese secuestro se generó por decisiones equivocadas que yo tomé respecto a una tarjeta de crédito Diners. Ya esa tarjeta no se escucha mucho, ¿verdad? Pero fue una de las tarjetas más prestigiosas en un momento. Y entonces cuando tú llegabas a algún lugar y tú presentabas la Diners, entonces ya te miraban diferentes. ¿Está entendiendo? Y eso alimentaba tu ego y en todos los lugares no lo recibían y no era con datáfono sino con una chocla. Y tú tenías que poner la firma y todo eso. Era como cuando Jesús estuvo en el desierto y Satanás se le presentó, Satanás la mente. Amén. También se le presentó y yo sí caí en la trampa. Todos los reinos te daré si postrado me adorares. Y yo lo adoré. Y no le estoy hablando del Satanás místico, no. Amén. Sino le estoy hablando de la vanidad. Amén. De el mal gasto y el despilfarro
de los bienes que Dios me había dado. ¿Está comprendiendo, hermano? Es decir, mis malas decisiones me llevaron a esa circunstancia. Amén. Pero de ahí, de ese lugar donde caí, recordé que la palabra de Dios me podía guiar y sacar de allí. Y me sacó de allí. ¿Está comprendiendo, hermano? Y me libró de allí. Y ese fue apenas un ejemplo de los casi 10 o 20 ejemplos que yo tengo para contarles. Amén. Por eso lo invito, hermano, a que usted, cuando venga a la iglesia, tenga su oído atento a la palabra que el Señor le está regalando, ¿sabe? Porque en algún momento de la vida la vas a necesitar. ¿Está escuchando? ¿Cuántos lo están entendiendo? En algún momento de la vida la vas a necesitar. Y lo importante es que usted la recuerde y sepa en qué momento de la vida será útil esa palabra que Dios le regaló. ¿Está escuchando esto? ¿Cuántos lo entienden? En un servicio como este. Gloria al Señor. Mira. Y en ese camino de la vida, ¿qué tendremos que enfrentar? Adversidades, situaciones hostiles como esa. Amén. Como ya Dios previamente lo sabía desde el Edén, ¿saben cuál es el Edén? El Edén es el principio. El Edén lo recrea la Biblia como un sitio, ¿verdad? Un lugar, pero el Edén no es ningún sitio. Simplemente la historia está allí para enseñarte a ti algo. El Edén no es más que ese lugar perfecto en donde tú tenías una relación santa con Dios. El Edén no es más que el tiempo en el que tú naciste, cuando eras inocente. Y toda tu vida dependía de Dios. Amén. Y luego, mi amado hermano, empezamos a tener decisiones propias, es decir, a creernos dioses y a gobernar por nosotros mismos nuestra vida. Ya Dios sabía que yo iba a caer en esa situación. Ya Dios sabía que tú ibas a caer en esa situación. Porque desde el principio, mi amado hermano, ya todo está escrito. Los errores que cometeremos, los pecados en que caeremos y si nos salvaremos o no. Lo importante, ¿sabe qué es? Tomar el camino que la palabra te trace. ¿Escuchó eso? No tomes el camino de tus propias convicciones, de tus propias decisiones. Toma el camino que la palabra te traza. ¿Cuántos entendieron eso? Estás metido en un problema. Toma el camino que la palabra te indica que debes tomar. Amén. No tomes decisiones propias y sigas hundiéndote más en el lodo. ¿Está escuchando esto? Porque la palabra de Dios, Dios la estableció. ¿Sabe para qué? Para la vida. Dice la misma palabra, que así como dice la palabra, que Dios envía las pruebas, juntamente con ellas también envía, ¿qué cosa? La salida. Esa es una metáfora que lo que quiere decir es que ya Dios conoce los líos en los que tú te vas a meter. ¿Está comprendiendo? ¿Cuántos lo entienden? A ver. Ya Dios sabe los fracasos que tú vas a tener. Ya Dios sabía que Adán iba a pecar. Amén. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermano? Porque todo está escrito y Dios lo conoce todo. Escudriña la mente y el corazón del hombre. ¿De acuerdo? ¿Cuántos lo entienden? De manera que de antemano ya Él había preparado un plan de salvación para mi vida, así como también lo ha preparado para tu vida. Hay un plan de salvación para sacarte de esa circunstancia, de eso en lo que has caído, mi amado hermano. ¿Cuántos están entendiendo? Del lazo. ¿Recuerda ahorita que le dije el lazo? Le dije el lazo, ¿verdad? Ese
lazo, ¿qué es el lazo? El lazo no es más que el elemento o el instrumento que utiliza un cazador para cazar a su presa, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir metafóricamente entonces el lazo? Tú mismo has tendido un lazo, una red, una trampa en la que has caído. Amén. Y en cuanto intentas desatarte, más el lazo te amarra, te aprieta. ¿Está comprendiendo? Pero ¿sabe una cosa? Dios es experto en romper los lazos. Y esos lazos, ¿sabe cómo se rompen? A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? A través de la palabra de Dios. Mira, por eso Dios estableció la palabra de Dios para que fuera para la vida. Que los israelitas, que culturalmente la interpretaron para las religiones, eso fue lo que Jesús vino a decirnos. La palabra de Dios no es para las religiones. La palabra de Dios es para la salvación de tu vida. Amén. De la trampa y del lazo en el que tú mismo has caído a causa de tus decisiones por fuera de la voluntad de Dios. ¿Lo estamos comprendiendo, hermano? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Y si no me cree, váyase entonces a Proverbios 6:20. Mira Proverbios 6:20 lo que dice. Dice así la palabra de Dios, como dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Allí hay varios signos y símbolos que son los que comunican el mensaje. Mira, por ejemplo, verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de ¿qué? De tu padre. ¿Qué es el mandamiento? El mandamiento es la palabra. El mandamiento es la voz, amén, que te indica lo que has de hacer. ¿Y quién te lo está dando? Dice allí, tu Padre. Pero ¿cuál es el Padre? Lo aprendimos el jueves, el Padre celestial, es Dios. ¿Está comprendiendo? Y no abandones la enseñanza de quién. De tu madre. ¿Y quién es tu madre? ¿Sabe quién es tu madre? Esta mañana cuando el Señor me regalaba esta palabra, yo le dije: Señor, pero aquí es el rey David hablándole a Salomón, su hijo. Y entonces Dios me dice: no, soy yo hablándole a todos mis hijos. Amén. El padre soy yo y la madre es mi sabiduría. ¿Está entendiendo eso? Pille la que está quedando grabado, hermano. La madre es la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una particularidad, y es que contiene la esencia de todo lo que Dios sabe, y Dios lo sabe todo. De manera que cuando Dios te da la palabra, ese todo que Dios sabe viene a ti. ¿Sabes para qué? Para alertarte acerca de por dónde debes ir y por dónde no debes ir. ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer? ¿Está comprendiendo? ¿Cuántos lo entienden, hermano? ¿Cuántos lo entendieron? Porque se quedan mirándome así. La Biblia, usted lo sabe, está escrita.
a través de signos y símbolos. Y las palabras no son literales a lo que ellas expresan. Las palabras lo que expresan es lo que Dios piensa. ¿Y quién conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu? El Espíritu es el que tiene la capacidad de decirte a ti qué es lo que Dios quiso decir cuando escribió esa palabra a través de un hombre al que inspiró. ¿Usted me está entendiendo esto, hermano? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Mira, mi amado, ¿qué te está diciendo Dios? Que tengas guardado en ti la palabra que Él te está enviando. Porque ella tiene la sabiduría de Dios, que es la instrucción divina para guiarte en el camino de la vida. ¿Cuántos entendí? Porque solo Dios conoce la vida. ¿Sabes por qué Joyce está cargando a la niña? Porque supo escuchar el mensaje que Dios le dio. ¿Está comprendiendo esto? Cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dijo que hiciéramos, entonces Dios hará que esa palabra que Él nos dijo prospere en todo aquello para lo cual Él la envió a nuestras vidas. ¿Me ha comprendido? Es decir, que la palabra, escúcheme esto que le voy a enseñar, que tú incluso declaras con tu boca, contiene el poder de Dios. En esa palabra que sale, que es invisible, está contenido ¿qué cosa? El poder de Dios. ¿Lo está entendiendo? Mira lo que ahí está diciendo. Por esa razón es que nosotros debemos atar siempre a nuestro corazón y enlazar a nuestro cuello esa palabra. ¿Qué quería atar? ¿Qué significa, perdón, atar a nuestro corazón? Así es. Y enlazar a nuestro cuello la palabra de Dios. Le pongo este ejemplo de las gafas. ¿Qué significa eso? Llevarlas siempre conmigo. ¿Con qué fin? Para poder ver bien. Porque sin ellas estoy en oscuridad. Sin ellas no hay luz. No sé por dónde ir. ¿Comprendió? Ese era el propósito de Dios con la palabra. Los israelitas lo entendieron mal y entonces hacían en piedra grababan palabras y las colocaban sobre sus cuellos. Pero eso no fue lo que Dios quiso decir. Guardarlas aquí significa, ¿sabe qué significa ese verso 21? Tener siempre la palabra de Dios a primera mano. A primera mano. No tu propia opinión. Amén. Sino la palabra de Dios. Porque tu propia opinión te llevará a oscuridad, a tinieblas. Pero la palabra de Dios será luz. Te dirá, ¿por qué no había visto esto antes? ¿Entiendes eso? Esta era la salida. Esta era la solución. ¿Cuántos lo entienden, hermano? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. De manera que la palabra de Dios está diciendo el verso 22, te servirá para la vida. Mira lo que está diciendo. Te guiará cuando camines, te servirá para la vida. Amén. Te guardará cuando ¿qué? Cuando duermas, es decir, traerá paz. Porque ¿quién duerme con problemas? Ninguno. Pero si tienes la palabra de Dios aquí, tendrás la tranquilidad. Amén. De que Dios tiene el control sobre ti, sobre tu vida. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? Y hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, Dios hablará a tu mente y te dirá
Como le decía a David, ahora sí ataca a los filisteos. Ahora sí haz y haz esto. O no hagas esto, sino haz aquello. Vendrá una revelación a tu mente. Ojo, que no es tu propio instinto el que te habla, sino la palabra de Dios la que te revela dónde debes intentar, dónde debes hacer, dónde debes obrar, qué tienes que hacer y qué tienes que abandonar. ¿Está comprendiendo eso, hermano? Todo con el propósito de sacarte de aquel lugar en donde estás. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Mira, dice que el 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza que trae el mandamiento es luz. La palabra es la que te hace ver lo que antes no veías. Y lo que ella dice es lo que te hace hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Entendió eso? Mire, ¿sabe cómo Dios me ayudó a salir de todas esas situaciones? Yo pensaba que era dándome dinero para yo poder poner a funcionar mi empresa otra vez. Pero Dios, por el contrario, me quitó los contratos y todo, y caímos en una depresión en el país. En el año 2001-2002 no había contratos, no había nada. Era necesario que yo pasara por un desierto, porque ahí en el desierto era donde yo iba a prepararme. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios. Yo me iba bien temprano para donde una hermana para que me enseñara la palabra. Oye, hermana, 4 de la mañana me iba yo para allá para que ella me enseñara la palabra, porque yo sabía que ahí estaba mi solución. Como la mujer del flujo de sangre. Si yo te toco, yo sé que yo seré salvo. Amén. Desafortunadamente hay muchos a los que se les presenta Satanás. Amén, anticipadamente, porque hay soluciones anticipadas que no son la solución de Dios. ¿Escuchó eso? Soluciones anticipadas que no son las soluciones de Dios. ¿Sabe qué son esas soluciones anticipadas? Son Satanás diciéndote: di que esas piedras se conviertan en pan. Todavía no es el tiempo. Usted tiene que aprender como Jesús a saber identificar la voz de Dios, la voz de su conciencia, de su instinto, amén, y la voz del enemigo que le habla a través de los que lo rodean. ¿Está escuchando eso? ¿Cuántos entendieron esto? Porque así como se le presentó Satanás a Jesús, y Satanás en la Biblia no es ningún hombre, ni es ningún fantasma, ni es ningún demonio. Satanás en la Biblia no es más que la mente humana. ¿Escuchó eso? La mente humana que no quiere, escúcheme esto, el instinto humano no quiere vivir momentos dolorosos en su vida. El instinto humano lo que quiere es siempre estar bien, ¿cierto? Si no, vea un viernes, un sábado, un domingo allá la carrera 8, sin plata pero bien. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? De manera que usted, a través de la palabra, usted va a recibir la luz. ¿Qué es la luz? La luz es ¿qué piensa Dios acerca de lo que tú estás viviendo? Eso es la luz. ¿Me está comprendiendo? La luz es la revelación de Dios acerca de lo que debes hacer para salir victorioso de la situación que estás enfrentando. Eso es la luz. ¿Está comprendiendo? ¿Qué me dijo a mí esa luz, por ejemplo, respecto al proceso que le dije ahorita?
Los abogados y el inspector dejó el acta y todas las cosas quedaron aquí. Pero como los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Después vinieron otros a hacer lo mismo, pero ya no se podía volver a hacer otro secuestro sobre los mismos bienes. ¿Sí entendió eso? Entonces les tocó irse para atrás. ¿Usted sí me está entendiendo? ¿Cuántos comprendieron eso? Yo lo vi como que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Porque fue una manera de protegerme para que no siguieran deteriorando mi condición. Solo que ahí en ese momento salió la abogada que vino esa vez, una señora, qué señora tremenda. Ella sí alcanzó a coger un equipo de sonido que teníamos aquí en la sala, ¿te acuerdas? Y así lo agarró y eso salió corriente. Lo montó allá en el carro. ¿Sí comprende? Era un equipo que habíamos comprado cuando salió Macro aquí en Barranquilla. Fue el equipo más novedoso de ese tiempo que traía 25 CDs. Los equipos normalmente eran de 1, después salieron de 2 y hasta 3, pero este tenía ¿cuántos? 25. Y uno siempre le gusta estar más arriba, 23 veces que los demás, sí. Pero todo eso era a propósito de Dios. Porque después de que Dios se llevó ese equipo de sonido, yo me quedaba aquí como una grabadorita que me regalaron, yo no sé si fue la señora Marisa, de esa que había que cogerle la antena y ponérsela para un lado y ponérsela para el otro para que pudiera sonar. Pero ahí en esa grabadorita, casi inservible para la tecnología y para la vanidad, fue donde Dios me habló. Ahí escuchaba yo, sentado en una mecedora, justamente en este lugar estaba yo sentado aquí, escuchando, aquí la ponía yo en este muro. Amén. Y colocaba la antenita pegada al hierro ese para que hiciera tierra y pudiera oírse, pudiera escucharse. Allí escuchaba yo, Dios del cielo, la palabra de Dios a través de una cantidad de personas que aquí se quedaron incluso sus nombres grabados. Un día yo había sido administrador de un almacén de materiales de construcción muy famoso aquí en Barranquilla. Y ahí iban unos vendedores, los vendedores como usted. Esos vendedores siempre han sido de empresas muy importantes aquí en Barranquilla, como Pintuco, por ejemplo, como ICO. Entonces iban, digamos que los mejores personajes, porque esas personas siempre tienen que ser, ¿cierto? Para representar la empresa tiene que ser la mejor cara, la mejor elocuencia al hablar, las S y todo aquello. ¿Cierto? ¿Usted se imagina a un cartagenero hablando con las S? Este no era cartagenero, pero sí era, hablaba muy de noticiero de televisión, y él lo sabe. Si de pronto me va a escuchar, él lo va a saber que así es. Se llama Iván Jaramillo. Iván Jaramillo o Jorge Iván Arango era la empresa de brochas. Él perteneció inicialmente al Centro Internacional de Alabanza, y ahí él estaba dando un mensaje, un testimonio acerca de cómo Dios lo había levantado a él de una tragedia económica que ellos tuvieron. Yo sí supe que Brochas Faber como que quebró, pero uno nunca conoce el fondo de la gotera de la casa, sino los que la viven, ¿de acuerdo? Ese hombre expresó todos los sufrimientos que él tuvo y todo lo que pasó y cómo Dios lo levantó y lo sacó adelante. Y ese día él estaba haciendo un mensaje en Cartagena, en una iglesia, estaba él predicando, y era de mañana, eran
como las 10 de la mañana. Y yo estaba sentado ahí, escuchándolo a él. Y cuando él hablaba, a mí me había impresionado todo lo que él decía, porque era mi propia historia. Y luego, cuando yo escucho Jaime Jaramillo, algo así, no recuerdo muy bien, creo que yo lo grabé aquí, porque 15 años, 17 años más tarde, me lo encontré en el Hotel Irotama. Y yo estaba ahí, estábamos en la mesa sentados, obviamente el Hotel Irotama. Estábamos ahí sentados disfrutando en Santa Marta y vi que él llegó y se sentó en la noche, se sentó al lado con unos amigos también, y yo le dije, yo lo conozco, ¿de dónde lo conozco? Yo siempre tengo cierto Alzheimer. ¿De dónde que lo conozco? Estudió conmigo, no, buen nivel, no, buena universidad, no, en el trabajo, ¿dónde que lo conozco? Ese es Jorge Iván Arango. Entonces yo me acerqué. Yo le dije, quiero acercarme porque quiero saludarlo, porque uno de los que Dios utilizó para sacarme a mí de donde yo estaba fue a él. Con una sola palabra, dijo el centurión, bastaría para sanar a su siervo. Una sola palabra que escuché allí me sirvió. Y yo me acerqué y le dije, ¿usted es Jorge Iván Arango? Y él me dijo, no, yo no sé si fue que él se asustó porque pensó que yo era alguien del pasado de él. Pero me dijo, como dijo Pablo, y esto se lo voy a enseñar en otra enseñanza, yo lo abandoné todo, yo lo dejé todo, hizo las manos así. Yo le dije, yo soy Humberto Rodríguez, yo trabajé en Construyar. Yo era el administrador cuando usted iba allá como vendedor. Ay, hermano, sí. Y entonces yo empecé a contarle en 5 minutos un resumen, ¿no? A mí Dios me tomó así, y yo escuché esa palabra que un día usted en Cartagena, cuando estaba en el Centro Internacional de Alabanza, usted dio por esa emisora, y esa palabra me cambió la vida. Y él se alegró y compartimos celulares, y ahí tengo el WhatsApp, no volvimos a hablar más nunca, pero ahí tengo el WhatsApp. ¿Sabe? La palabra de Dios es la que cambia tu vida. La palabra de Dios es esa lámpara que va a cambiar tu destino, hermano. Y es lo que Dios quiere que usted aprenda en esta mañana, para que usted la reciba. Mira, dice la palabra de Dios que por eso Dios te dio su palabra, su mensaje. Mira lo que Dios está diciendo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es decir, la enseñanza que trae la palabra es la que te va a llevar a ti y te va a indicar qué es lo que tú tienes que hacer. Y tienes que aprender a hacerlo conforme Dios te lo diga, no como tu instinto o tu conciencia te lo indique. ¿Estamos comprendiendo? Aunque te parezca que ese no es el camino, que esa no es la solución. ¿Por qué? Los pensamientos de Dios son tan altos que son totalmente opuestos a los pensamientos del hombre. Amén. Cuando el hombre piensa que cierta solución va a resolver su causa y su problema, lo que esa solución va a traer sobre su vida es más calamidad y más desgracia. Pero cuando Dios te ilumina y te dice qué es lo que debes hacer, la solución se presentará a tu vida y traerá salvación. Para resumirle, ¿sabe cómo terminó ese proceso? El del Banco Superior contra mí terminó en agosto del 2017. ¿Cuántos años después? Como 15, ¿verdad? No más, porque eso tiene 17. Como 19 años después.
terminó ese proceso. Pero ¿cómo estuvo ese proceso durante esos 19 años? ¿Sabe cómo estuvo? Inactivo. Inactivo. ¿Y sabe la ley colombiana? Cuando un proceso está inactivo, porque la contraparte, o sea, el Banco Superior, ya no sigue haciendo más gestiones. ¿Sabe por qué no siguieron haciendo más gestiones? Porque yo estaba como Jesús. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No tenían cómo sacarme plata. ¿Sí me comprende? Al estar en proceso inactivo, ¿sabe qué me dijo Dios que hiciera? Porque hasta abogado me convirtió el Señor. Que escribiera un documento y solicitara la prescripción. Amén. Entonces, legalmente, como tiene que ser, lo redacté y se lo mandé a César. César me dijo, sí, así está bien, preséntalo. Y lo presenté. Prescripción significa que como ellos no impulsaron el proceso para que los bienes que habían, ¿cómo es el término? Los bienes que habían secuestrado se vendieran para pagar la deuda que yo les tenía. Como ellos no impulsaron el proceso para eso, las leyes colombianas dicen que si después de 2 años un proceso no se mueve, incurren en algo que se llama desistimiento tácito. Tácito significa que no hicieron nada. Por lo tanto, la parte que está demandada puede solicitar que archiven el proceso. Y así lo hice, y así pasó. ¿Sí comprenden? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y ella es la que te da esa sabiduría para saber qué debes hacer y cómo vas a vencer las batallas de tu vida. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Y mira la parte final. Y camino de vida son ¿qué? Las reprensiones que te instruyen. Esta parte es la que a nadie le gusta. Yo tenía que aprender a vivir de acuerdo a las reprensiones o a las situaciones hostiles y dolorosas que había vivido por haber cometido los errores que cometí. ¿Sabe qué significa eso? Que tú no puedes hacer como la puerca, volver al vómito, sino que las situaciones trágicas, dolorosas, las equivocaciones, los pecados que tú cometes no pueden ser reincidentes. No puedes cometer los errores eternamente y por siempre. Tiene que llegar un momento en el que te arrepientas y aprovechar que eso que has vivido te sirva como experiencia de vida. ¿Para qué? Para tu instrucción, es decir, para tu conocimiento, para que ahora tú se lo enseñes a otros. ¿Estamos comprendiendo esto? Dios sabía los errores en los que yo iba a caer y por eso ya había preparado la palabra desde el principio. Pero quiero decirle algo más. Amén. Y es que miren, ¿por qué la palabra de Dios me sirvió y le serviría a usted para la vida? ¿Sabe por qué? Vamos a Juan 1:14. Juan 1:14, escúchenlo bien. Escuchen esto, señor Páez, miren lo que le voy a enseñar. En esos momentos, cuando yo estaba en angustia, acosado por ese que era el número 20 de todos los problemas graves que tenía.
estaba hundido en el lodo, estaba viviendo mis peores momentos de la vida. Desde esa angustia yo invoqué al Señor. Mira lo importante que es que tú entiendas, hermana Mary, que en ese momento de desesperación y de angustia que podamos estar atravesando, lo importante que es invocar la ayuda de Dios. ¿Están entendiendo eso? ¿Sabes por qué? Porque es que en ese momento de tu vida, tu corazón está como estaba el corazón de los israelitas cuando estaban cautivos por el imperio egipcio o por el imperio babilónico o por el imperio romano, es decir, por el imperio que reina en este mundo. Yo estaba cautivo, amén, por causa del imperio que reina en este mundo, es decir, la ambición, el deseo de tener plata. ¿Está escuchando esto? ¿Cuántos lo entienden? A ver. Deseo que lo tengo yo, o lo tenía yo, perdón, así como lo tiene cualquiera de los que están aquí. Porque este mundo nos preparó, fue para eso. Si no, porque existen los bancos, y peor, los pagadiarios. Porque es que la gente, y hay una frase que decía el pastor Álvaro, quiere tener lo que no tiene con lo que no puede. ¿Me comprende eso? Si por ejemplo en el caso de la tarjeta Daimler, si no teníamos ropa o comida, usted va a un supermercado facilito y pase la tarjeta y llévese. Pero después viene el cobro. Y en esta economía inestable, hoy tú eres y mañana ya no eres. ¿Está escuchando eso? ¿Cuántos lo están entendiendo, hermano? Entonces, mira cómo ya Dios sabía en qué iba a incurrir yo, en qué grave pecado iba a incurrir yo, de manera que era necesario que Él preparara un Salvador, a Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? En ese momento en el que yo clamaba desde mi angustia y desde mi tragedia que estaba viviendo, yo le clamé a Dios para que me salvara. Y dijo entonces Dios: bien he visto la aflicción de Humberto que está en Egipto. Le enviaré un Salvador. Usted sabe que eso es literal y real cuando tú verdaderamente le clamas a Dios. Dios te va a enviar un Salvador. Pero ¿quién es ese Salvador? Ese Salvador es Dios, que como no puede venir Él por su santidad, entonces envió a alguien que Él llamó Jesús, su Hijo. Pero ¿quién es Jesús, su Hijo? Es la misma palabra a la que yo le clamaba, pero que ahora físicamente vendría a ayudarme. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos escucharon eso? Eso es algo que usted tiene que aprender a escuchar. Grande, porque marcará la diferencia entre su vida y la muerte. La muerte suya, obviamente. Si ustedes llegan a entender esto, ven que se lo voy a explicar otra vez. Yo le había clamado a un Dios invisible, a un Dios que yo ni siquiera conocía, sino que a mí me dijeron que había un Dios que me podía rescatar. A ese Dios que a mí me dijeron que me podía rescatar, yo le clamé. Pero fue tanto el dolor que había en mi corazón, la constricción de mi espíritu, y por eso es importante cómo es que tú llegas a orarle a Dios. Amén. Llegas a rezarle, o desde tu dolor
llegas a implorar su salvación. Y entonces, en ese momento de angustia, Dios me escuchó. Amén. Y aquella palabra que era invisible se hizo visible en Jesús. Mira lo que está diciendo ahí. Y el verbo, o sea, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esa palabra se hizo real, material en Jesús. Pero nosotros no la aceptamos. Amén. Pero ahora, en mi angustia, yo estaba dispuesto a aceptarla y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz para yo salir del lodo en el que estaba, porque sabía que esa era la única fórmula que había de salir. La única fórmula es Jesús. Se lo dice quien salió. ¿Está entendiendo, hermano? De pronto esto no es muy comprensible, pero se lo voy a explicar en otra ocasión más pausado, para no perder la esencia del mensaje que Dios quiere transmitirle. Que la palabra que Él le ha enviado es para la vida. Esa palabra es para la vida porque ella es Jesús. Y tiene, ahí dice, gracia y verdad. El poder de Dios está en esa palabra. ¿Qué hace ese poder en su vida? ¿Qué haría esa palabra en mi vida? Pues ¿sabe qué haría? Destruiría todas las fortalezas que estaban en ese momento destruyendo mi vida. ¿Cuáles fueron las que yo tenía aquí? Mi terquedad, mi ambición, amén, mi soberbia, mi reinado, mi poderío. Era necesario que todo eso, hermanamente, fuera destruido. ¿Cómo? Le pongo el ejemplo de subir las 6 sillas con el estadio lleno. ¿Entiende lo del estadio lleno, verdad? Sí. Y disfrutando sobre todo. ¡Gol! La ola, y me hacían la ola. ¿Cuántos me entienden, hermano? Vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Esa palabra, que es Jesús, tiene el poder. ¿Sabe para qué? Para cambiar tu realidad. Porque esa palabra que vino a mi vida ese día es la misma palabra que vino ese día, y es la misma palabra que estaba al principio de los tiempos, y que con el solo decirle a Dios creó el universo. ¿Se imagina? Para crear el universo se necesita un poder, una fuerza. Hasta Stephen Hawking, el difunto, lo dijo, ¿verdad? Se necesitaba una fuerza que es Dios, contenida en esa palabra que mueve el universo entero, y lo movería en mi favor, como por ejemplo decretar el desistimiento tácito, tomar a un juez y cambiar, por ejemplo. Son tantas cosas. En el año 2001 salió una ley que derrocó el UPAC y mi hipoteca era en UPAC. Eso me dio un tiempo, que era lo que yo le pedía a Dios. Dame un tiempo. Eso literalmente fue que Dios tomó el sol, la luna y lo detuvo. ¿Está entendiendo? Y salió esa ley que me favoreció, y utilizó a una abogada que en la emisora la anunciaban como cristiana, que después se convirtió en mi enemiga porque yo no le pagaba ella se ofrecía como alguien de Dios, y ella era tan ingenuo en Dios, alguien de Dios que me iba a ayudar para que esta vivienda, usted tiene problemas de hipoteca, mire, la abogada no sé quién, fulanita, ella le va a resolver todos sus problemas, y como es cristiana lo va a ayudar. Como es cristiana me va a ayudar. Yo pensé que ayudar era hacerme eso gratis.
Porque ¿de dónde iba a sacar yo si no tenía ni para comer? ¿Está entendiendo? Pero ella tenía que cobrar sus honorarios porque ella de algo tenía que vivir, ¿cierto? En fin, Dios la usó a ella para que ella presentara un escrito basada en esa ley que salió, porque entre otras cosas le cuento, los abogados cogen y copian lo que ya está para ponerle la firma de ellos y cobrarte a ti 10 millones de pesos. Así que tenga cuidado. Entonces ella hizo eso y presentó ese escrito en la vivienda, y ese escrito detuvo el proceso durante casi 10 años. ¿Oyó? Durante casi 10 años, porque el gobierno ordenó a las instituciones esas arreglar con los clientes favorablemente sin que perdieran sus casas. Pero como ya yo había firmado la hipoteca, eso seguía. Eso cobró vida 10 años, y fue ahí cuando entonces Dios empezó a intervenir, y gracias al Señor ya la casa está libre. Amén. Pero ¿sabe quién hizo eso? El poder que está en la palabra que Dios me regaló. Amén. ¿Y para qué me sirvió esa palabra? Porque era que yo buscaba a Dios desde mis rezos y desde mi mística, ¿oyó? Pero no veía al Dios que estaba frente a mí, porque mis rezos y mi mística no me permitían verlo. Y lo buscaba en un lugar, y lo buscaba en otro lugar, y finalmente lo encontré en Betel. Ay, nos vamos todos para Betel. No, no es la iglesia de Betel, hermano. Betel es tu cuarto. Una noche en el cuartico me encerré y yo le dije al Señor: de aquí no me sacas, Dios, si tú no me bendices. Y ahí me quedé orándole al Señor toda la noche, toda la madrugada. Y por aquí decía: está loco. Estaré loco. Pero ninguno me iba a dar la salvación que el Señor te dio. ¿Está comprendiendo, hermano? Por eso yo lo invito a que usted reciba esta palabra. Quedó filmada allí en Facebook. La vuelva a escuchar en su casa, porque por ahí he visto en las estadísticas que usted no ve los videos, pero yo le pido que lo vea. Y no solamente que entre y se salga, sino que escuche la palabra. Sí, porque Javier entra y se sale. Ni escucha. Yo ponía la grabadorita aquí y ahí escuchaba a Merly la palabra. 4 de la mañana escuchaba la palabra. Y de madrugada me levantaba, me iba a orar. Pídele a Dios que lo ayude. Porque Dios le ha enviado a un Salvador, que es la palabra. La palabra que lo va a sacar a usted de esa situación en la que usted sufre. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este regalo maravilloso que nos has dado en esta mañana. Te ruego, Dios, que seas Dios tomando el control de lo que has dicho, y sobre todo de este terreno, que seas tú abonándolo para que ellos, oh Dios eterno, reciban esta semilla y ella fructifique en sus vidas. Guárdalos, líbranos del mal. Padre, guárdanos del mal. Bendito seas, poderoso Dios, porque sé que me has revelado, Dios, que tú nos estás guardando del mal. Gracias, poderoso Rey, por esta maravillosa palabra. Revélalo a nuestras mentes, a nuestras vidas, y ayúdanos para que ella nos haga crecer. En el nombre de Jesús te doy gracias, te doy gloria y te doy a ti la honra, mi Salvador. Amén. Y a meterle la